¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un mundo completamente diferente al que conocemos? Un mundo donde las personas vivían durante cientos de años, donde la Tierra estaba cubierta por una capa de vapor que proporcionaba un clima perfecto y donde seres gigantes caminaban entre los humanos. Parece un escenario de ciencia ficción, pero muchos creen que esa era la realidad antes del gran diluvio descrito en la Biblia. Antes de que las aguas cubrieran la Tierra, la humanidad experimentó una era de avances increíbles y, al mismo tiempo, una decadencia moral que llevaría a su destrucción. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese período? ¿Y por qué el mundo antediluviano fue tan drásticamente transformado? Si crees que sabes cómo se desarrolló la historia, prepárate para descubrir verdades que desafiarán tus creencias. Este video explorará lo que las escrituras y otras fuentes antiguas revelan sobre el mundo que existía antes del diluvio y las consecuencias eternas de sus acciones. La respuesta puede ser mucho más sorprendente de lo que imaginas. Imagina un mundo vasto y misterioso, donde cada paso era un descubrimiento y el horizonte parecía infinito. El mundo antes del diluvio, como se menciona en la Biblia y en varias tradiciones antiguas, era un escenario vibrante y complejo, diferente a todo lo que conocemos hoy. La geografía del planeta era intrigante, con paisajes que, según teorías, incluían vastos continentes conectados, islas inexploradas y majestuosos ríos que cortaban la Tierra. No había extremos climáticos como hoy. El clima, bueno, era templado, perfecto para que la vida humana floreciera. Imagina cómo sería vivir en un lugar donde las estaciones eran armoniosas y no había tormentas que amenazaran las cosechas. Muchos creen que la armonía de este ambiente contribuía a la longevidad de las personas. Ahora, piensa en la cultura de ese tiempo. Era un período en el que las sociedades no estaban limitadas por fronteras como las conocemos. Hombres y mujeres interactuaban con la naturaleza de maneras que nos parecen mágicas. Las ciudades podían ser menos densas, pero la sabiduría transmitida de generación en generación era impresionante. Las tradiciones orales, que muchos subestiman hoy en día, eran el pilar de la comunicación. Imagina vivir en un lugar donde la palabra tenía peso y donde el conocimiento se transmitía con tanta precisión que apenas se perdía con el tiempo. Este ambiente rico en cultura y conocimiento guiaba las acciones de las personas. ¿Y qué decir de la tecnología? Muchos imaginan que las civilizaciones antiguas eran primitivas, pero piénsalo de nuevo. Existen registros y especulaciones que apuntan a tecnologías avanzadas, incluso en comparación con nuestros tiempos. No hablo de teléfonos móviles o computadoras, sino de ingenios que transformaban la vida cotidiana. Herramientas de construcción, métodos de agricultura e incluso formas de energía que escapan a nuestra comprensión moderna. Algunos expertos creen que estructuras antiguas, como las pirámides, podrían haber sido concebidas por civilizaciones que dominaban técnicas perdidas con el tiempo. ¿Y si la inteligencia de antaño fuera más avanzada de lo que imaginamos? En un mundo donde la naturaleza estaba tan integrada en la vida cotidiana, es difícil no preguntarse acerca de la espiritualidad de las personas. Las tradiciones religiosas y espirituales influían directamente en la forma en que se conducía la vida. No había divisiones claras entre lo sagrado y lo mundano, lo que significa que las personas veían la mano divina en todo lo que les rodeaba. Cada cosecha, cada tormenta, era una manifestación del poder de Dios o de los dioses, dependiendo de la creencia local. El respeto por la vida y el planeta era incuestionable, algo que ciertamente nos hace reflexionar sobre cómo tratamos nuestro mundo hoy. Lo que más nos intriga de esa era, sin embargo, es cómo fue completamente destruida por un evento cataclísmico. El diluvio fue un punto de inflexión, en sentido literal y espiritual. Pero, ¿por qué sucedió?
qué llevó a la destrucción de un mundo tan aparentemente perfecto? Quizás sea una cuestión de elecciones o la falta de ellas. La narrativa nos lleva directamente a la elevada expectativa de vida de aquellos tiempos. Después de todo, las personas vivían durante siglos en ese entorno, y eso trae consigo sus propias implicaciones. Imagina vivir cientos de años, presenciar generaciones enteras y ver el mundo cambiar a lo largo de los siglos. En el mundo antediluviano, la expectativa de vida era impresionante. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, y Matusalén, el más longevo de todos, alcanzó los 969 años. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La idea de envejecer lentamente, sin las limitaciones físicas y mentales que conocemos, parece casi imposible. Sin embargo, para ellos, era la realidad. La vida no se restringía a los 80 o 90 años como en la actualidad. Imagina cuánto conocimiento podían acumular esas personas, cuántas habilidades podían desarrollar y cuántas generaciones podían influenciar directamente. Este prolongado tiempo de vida conllevaba enormes responsabilidades. Al vivir tanto tiempo, estas personas tenían la oportunidad de guiar a sus comunidades y transmitir sabiduría ancestral de una manera que quizás no comprendamos hoy. Patriarcas como Noé y sus antepasados no eran solo figuras históricas, representaban pilares de conocimiento. Piensa en la cantidad de cambios que alguien como Matusalén habría presenciado, desde innovaciones en la agricultura hasta cambios en las estructuras sociales. Estas personas eran verdaderos archivos vivientes. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la acumulación de experiencia a lo largo de los siglos confería una sabiduría práctica inestimable. Ahora, si miramos este fenómeno desde otro ángulo, podemos preguntarnos, ¿qué permitía que estas personas vivieran tanto? ¿Era la alimentación, el ambiente o algo más? Una teoría intrigante es que el clima templado y estable del mundo antediluviano, combinado con un ecosistema perfecto, favorecía la longevidad. El cuerpo humano, adaptado a este entorno, podía prosperar por mucho más tiempo, y no solo sobrevivir, sino vivir con vitalidad. Piensa en cómo nuestra salud podría mejorar si viviéramos en un mundo sin contaminación, con alimentos naturales y frescos a nuestro alcance todos los días. Con una vida larga, también surgen desafíos. Después de todo, ¿cómo sería pasar por cientos de años de historia personal? Las personas que vivieron tanto tiempo no enfrentaron solo las bendiciones de la longevidad, sino también las dificultades. Cada año adicional trae nuevas responsabilidades, luchas y cuestiones emocionales. El peso de decisiones tomadas hace siglos podría aún resonar. Imagina tener que lidiar con los errores del pasado durante cientos de años. Tal vez la paciencia y la resiliencia que estas personas desarrollaban eran algo más allá de lo que podemos imaginar. Esto nos hace pensar en cómo nuestras elecciones de vida hoy pueden impactar nuestro futuro. Y por último, esta increíble longevidad también plantea la pregunta: ¿por qué esto cambió? ¿Qué causó la reducción tan drástica en la expectativa de vida después del diluvio? Aquí es donde podemos comenzar a explorar las capas de protección que envolvían al planeta antes del gran evento. Este es el gancho para el próximo misterio: la teoría de la capa de vapor, que podría haber sido la clave para la longevidad de estas civilizaciones. Hay una teoría fascinante que sugiere que la Tierra, antes del diluvio, estaba envuelta por una capa de vapor, un tipo de cúpula natural que protegía el planeta. Imagina un cielo constante, sin grandes variaciones climáticas, donde la temperatura era suave y las condiciones eran perfectas para que la vida floreciera. Esta capa de vapor habría funcionado como un escudo, no solo protegiendo la Tierra de las radiaciones solares dañinas, sino también manteniendo un clima estable y confortable. No había extremos de calor o frío.
y el ciclo de la vida seguía de manera casi idílica. Esto nos hace pensar, ¿cómo sería vivir en un mundo donde la naturaleza parecía estar siempre en armonía? La idea de esta capa de vapor es intrigante, ya que podría explicar la longevidad que mencionamos anteriormente. Si el ambiente fuera tan perfecto, no es de extrañar que las personas vivieran durante siglos. Después de todo, sin las inclemencias y agresiones climáticas que conocemos hoy, el cuerpo humano tendría una mayor capacidad regenerativa. Es como vivir en un estado de bienestar eterno. Hoy en día, sabemos que muchos de los problemas de salud que enfrentamos están relacionados con el entorno que nos rodea. Entonces, imagina un lugar donde ese tipo de estrés simplemente no existía. Es como vivir bajo una burbuja protectora, donde todo a tu alrededor conspira para la preservación de la vida. Esa capa también podría explicar la ausencia de lluvias intensas antes del diluvio. Si las aguas estaban suspendidas en forma de vapor, el suelo era irrigado por una especie de rocío que venía del propio ambiente. El ciclo del agua era diferente. El suelo era fértil, las cosechas crecían de manera abundante y las civilizaciones prosperaban. Piensa en cómo las cosechas serían más productivas en un clima siempre suave, sin las inclemencias que tanto perjudican a la agricultura en nuestros días. Este detalle nos lleva a reflexionar sobre la importancia del equilibrio ecológico y cómo pequeños ajustes en el entorno pueden tener enormes impactos en la vida en su conjunto. Algunos dicen que esta capa de vapor fue precisamente lo que colapsó durante el diluvio, desencadenando la lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches. Cuando esta capa se rompió, las aguas suspendidas descendieron sobre la Tierra con una fuerza devastadora, transformando completamente el ecosistema del planeta. Lo que antes era un paraíso terrenal se convirtió en una zona de caos. Pero esto también sacó a la luz una cuestión interesante. La capa de vapor también era una forma de mantener a la Tierra aislada de influencias externas, tanto físicas como espirituales, y cuando cayó, comenzó una nueva era de vulnerabilidad. Pero, ¿qué causó la ruptura de esta capa? ¿Fue una intervención divina, un ajuste cósmico, o el resultado de algo que las propias civilizaciones hicieron? La destrucción de la capa de vapor marcó el final de un ciclo, pero también el comienzo de otro. Y, al mirar este fenómeno, comenzamos a ver el escenario perfecto para la entrada de los Néfilims y los hijos de Dios, seres que traerían una nueva era de caos y transformación para el mundo. En una época donde lo sobrenatural caminaba junto a lo natural, surgió una historia fascinante sobre los Néfilims y los hijos de Dios. Estos gigantes, descritos como el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, trajeron un tremendo desequilibrio al mundo. Imagina seres de estatura gigantesca y fuerza incomparable, caminando entre los hombres comunes. No solo eran físicamente impresionantes, sino que su presencia era sinónimo de poder y corrupción. Donde ellos pasaban, el caos parecía seguir, y la violencia, antes desconocida, comenzaba a propagarse como un fuego incontrolable. Para las personas de esa época, ver a estos gigantes era como presenciar un nuevo tipo de maldad. El impacto de los Néfilims en la sociedad fue devastador. No eran solo seres de fuerza bruta, trajeron consigo una cultura de violencia y corrupción moral. Donde antes había armonía, ahora reinaba el miedo. La sociedad, que antes se guiaba por valores espirituales y por la conexión con la naturaleza, comenzó a fragmentarse. Los Néfilims no tenían respeto por la vida humana y, dondequiera que iban, sembraban destrucción. Este fue uno de los principales motivos que llevó a la civilización antediluviana a la ruina. Es como si la presencia de estos gigantes hubiera sido un catalizador para la caída de una sociedad entera. Pero, ¿qué llevó a los ángeles caídos a unirse con mujeres humanas? Esta
es una cuestión que involucra más que un simple deseo. Algunos dicen que fue parte de un plan mayor, un tipo de rebelión contra las órdenes divinas. Estos ángeles, al rebelarse contra Dios, buscaban subvertir el orden natural de las cosas, creando una nueva raza híbrida que mezclaba lo celestial con lo terrenal. Y esta raza, los Néfilims, se convirtió en un símbolo de todo lo que estaba mal en esa sociedad. Su presencia no era solo física, sino también espiritual, trayendo una degradación moral que contaminaba todo a su alrededor. El mundo estaba al borde del colapso. Ahora piensa en el impacto que esto tendría sobre las personas comunes. Imagina vivir en un mundo donde seres gigantes y poderosos caminaban entre los hombres, y donde la fuerza física se veía como el camino hacia el poder. La violencia se convertía en un medio de supervivencia. Las familias comunes eran aterrorizadas, y las ciudades, que antes prosperaban, se convirtieron en arenas de batallas. Este ambiente de miedo y opresión creó un ciclo de violencia que parecía no tener fin. ¿Cómo liberarse de una fuerza tan poderosa? Esa era la gran cuestión que la humanidad enfrentaba en ese momento. Con el aumento de la corrupción y la violencia, la destrucción parecía inevitable. Los Néfilim simbolizaban la máxima degradación del orden divino, y su presencia fue uno de los factores que llevó a Dios a decretar el diluvio como una forma de limpiar la tierra. Pero antes de que el diluvio ocurriera, había una guerra espiritual mayor sucediendo tras bambalinas. Una guerra liderada por Lucifer, el ángel caído que se rebeló contra Dios y que estaba detrás de muchos de los acontecimientos que llevaron a la corrupción de ese mundo. La historia de la caída de Lucifer es una de las narrativas más poderosas y enigmáticas de la teología, marcando el inicio de una guerra espiritual que resonaría en toda la creación. Lucifer, que una vez fue uno de los ángeles más gloriosos y cercanos a Dios, se rebeló por orgullo, buscando usurpar el trono divino. Imagina un ser de luz, resplandeciente, cuya belleza y poder eran incomparables, pero que, al entregarse a la vanidad, cayó de su estado de gracia. No se conformó con servir, sino que quiso ser servido, convirtiéndose en el propio arquetipo de la rebelión. Este momento de traición cósmica resuena no solo en el cielo, sino también en la tierra, trayendo profundas consecuencias para la humanidad. Cuando Lucifer, ahora conocido como Satanás, lideró su revuelta contra Dios, no estaba solo. Muchos otros ángeles lo siguieron en su rebelión, dando inicio a una guerra espiritual sin precedentes. La tierra, en particular, se convirtió en el campo de batalla de esta lucha entre el bien y el mal. Cada decisión humana, cada acción, parecía tener implicaciones cósmicas. Imagina vivir en un mundo donde no solo las acciones físicas, sino también las espirituales, determinan el destino de toda una raza. Lo que Lucifer no contaba, tal vez, era que su caída representaría, al mismo tiempo, su ruina y la oportunidad de redención humana. Fue el catalizador de una gigantesca transformación. Esta rebelión en el cielo resonó directamente en la tierra. Lucifer, ya desterrado de los cielos, comenzó a actuar como el príncipe de este mundo, tratando de corromper el plan divino para la humanidad. Fue él quien instigó muchas de las tragedias del mundo antediluviano, desde la caída del hombre en el Edén hasta la corrupción total que llevó al diluvio. De cierta manera, se convirtió en el arquitecto del caos que se instaló entre los humanos. Su influencia estaba detrás de la presencia de los Néfilims y de la violencia desenfrenada que dominaba el mundo. Lo que parecía ser un conflicto espiritual distante se volvió muy real, impactando la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, la caída de Lucifer también nos deja una lección profunda sobre el poder del libre albedrío. Al rebelarse, eligió el camino de la autosuficiencia y la arrogancia, ignorando la verdad de que ningún ser creado puede superar a su creador.
Esto es un reflejo directo de la lucha interna que todos enfrentamos. La elección entre la humildad y el orgullo, entre seguir un camino de servicio o intentar recorrer uno de dominio. A lo largo de la historia, la humanidad ha repetido esta lucha, cayendo muchas veces en las mismas trampas que creó Lucifer. Es una batalla que continúa hasta el día de hoy. Con el caos instalado, el destino de la humanidad parecía incierto. Lucifer y sus seguidores habían sembrado las semillas de la destrucción, y la Tierra estaba al borde de un colapso espiritual y físico. Pero, incluso en medio de esta oscuridad, había una luz de esperanza. Un hombre fue elegido para llevar adelante el plan de Dios y preservar la vida. Ese hombre era Noé, y su misión, construir un arca que albergara a su familia y a los animales, estaba a punto de convertirse en el mayor símbolo de redención de la humanidad. Noé, un hombre de fe inquebrantable, fue elegido para llevar a cabo una de las misiones más extraordinarias de la historia. Imagina la escena: un mundo al borde de la destrucción, donde el caos y la corrupción se habían apoderado de todo. Y, en medio de todo eso, surge Noé con una tarea casi inimaginable. Debía construir un arca gigantesca, algo nunca visto antes, capaz de albergar a su familia y a una enorme cantidad de animales durante el diluvio que estaba por venir. La construcción del arca, en sí misma, era un verdadero acto de obediencia y perseverancia. Noé pasó años trabajando en este colosal proyecto, mientras la mayoría a su alrededor se burlaba e ignoraba las señales del desastre inminente. El arca no era solo un refugio físico, era un símbolo de redención y un recordatorio de que la fe puede mover montañas, o en este caso, salvar el futuro de la humanidad. El arca, con sus impresionantes dimensiones, fue construida de madera de ciprés, siguiendo instrucciones detalladas que Noé recibió directamente de Dios. Con 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto, no era simplemente una embarcación, era un santuario flotante. Cada compartimiento fue cuidadosamente diseñado para acomodar 2 de cada especie animal, asegurando que la vida continuara después del diluvio. Sin embargo, el proceso de construcción no fue fácil. Imagina las dificultades que enfrentó Noé, tanto físicas como emocionales, mientras trabajaba contrarreloj y contra la incredulidad de todos a su alrededor. Persistió, mostrando que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe y la determinación pueden guiarnos por el camino correcto. Cuando el diluvio finalmente comenzó, el arca demostró ser el único refugio seguro. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, destruyendo todo lo que existía. Las lluvias torrenciales, el colapso de la capa de vapor y las aguas subterráneas que brotaron a la superficie transformaron el mundo de manera irreversible. Dentro del arca, Noé y su familia, junto con los animales, esperaban pacientemente, confiando en el plan de Dios. Esta experiencia, al mismo tiempo aterradora y transformadora, sirve como un poderoso recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. El arca, en este sentido, se convirtió en un símbolo no solo de supervivencia, sino de esperanza para el futuro. La elección de Noé no fue al azar. Era el único hombre justo en medio de una generación completamente corrupta. Su obediencia fue lo que garantizó la continuidad de la vida en la tierra. Piensa en cómo esto se aplica a nuestras vidas hoy. A menudo enfrentamos situaciones en las que estamos llamados a tomar decisiones difíciles y solitarias, pero esas elecciones pueden ser la diferencia entre la destrucción y la redención. Noé, con su fe inquebrantable, demostró que la verdadera fuerza proviene de la perseverancia y la confianza en algo más grande que nosotros mismos. Así como él fue capaz de construir el arca y salvar a su familia, nosotros también podemos construir nuestras propias arcas
protegiendo lo que es más importante en nuestras vidas. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el arca se posó en el monte Ararat, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. La promesa de Dios fue sellada con un arco iris, una señal de que nunca más destruiría la tierra de esa manera. Pero lo que Noé y su familia encontraron al salir del arca fue un mundo completamente transformado. El diluvio había cambiado todo, y ahora dependía de ellos reconstruir y comenzar de nuevo. Y así, el viaje de Noé, que comenzó con fe y determinación, termina con la oportunidad de un nuevo comienzo para todos nosotros. Ahora que conoces las increíbles historias del mundo antes del diluvio, queda la pregunta: ¿cómo pueden estas lecciones impactar tu vida hoy? ¿Estamos repitiendo los mismos errores de la humanidad antediluviana? Tal vez sea el momento de reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo. Después de todo, la historia no fue contada solo para ser admirada, sino para ser aprendida. ¿Qué puedes hacer para garantizar que tu camino siga el sendero de la sabiduría y no el de la destrucción? Piensa en eso, y si quieres seguir aprendiendo sobre estos misterios y cómo pueden transformar tu visión del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, exploraremos las profundidades del conocimiento y desentrañaremos los secretos que pocos conocen. El próximo video podría cambiar por completo la forma en que ves la realidad.